Y muchas veces las personas que se despiertan por la noche o que les cuesta dormir no saben muy bien si eso es normal o en qué momento ya podemos empezar a hablar de una patología, ¿no? O un diagnóstico de insomnio. Generalmente cuando hablamos de insomnio hablamos o bien de la dificultad para empezar a dormir, pero una vez ya se ha empezado a dormir se duerme seguido. O el segundo tipo es aquellas personas que llegan a la cama, se duermen rápido, pero después se despiertan en mitad de la noche y les cuesta volver a coger el sueño, que esta es la más frecuente. O la tercera sería las personas que van a la cama, se duermen pronto, duermen seguido, pero se despiertan antes de la hora que quisieran. Eso quiere decir pues que a las 4 o las 5 y ya no pueden volver a dormir. ¿Vale? Muchas veces lo que vemos es que si dura mucho en el tiempo, se suelen ir combinando estos tres tipos de insomnio. Hablamos de insomnio cuando alguna de estas circunstancias ocurre como mínimo 3 veces por semana. ¿Sí? ¿Cuánto sería el tiempo máximo de decir me tardo mucho en dormirme? Pues también estaríamos hablando de más allá de unos 30 minutos o si me despierto en mitad de la noche y me cuesta volver a conciliar el sueño, pues esos 30 minutos, ¿vale? Tenemos que acordarnos un poquito de la regla del 3, ¿eh? Yo siempre digo 3 días, 3 noches por semana, unos 30 minutos más o menos, y después también que este insomnio, pues como mínimo lleve alguna consecuencia diurna, es decir, que al día siguiente, pues yo me sienta pues o más cansada o que esté más irritable o me cueste pues a lo mejor tener más tolerancia cuando hablo con los demás o tengo dolores de cabeza o muchas contracturas o estoy muy irritable. Es decir, que esa dificultad para mantener el sueño o para iniciarlo me lleva a unas consecuencias. Hablamos de un insomnio agudo cuando es menos de un mes y ya empezamos a hablar de un insomnio crónico cuando ya lo arrastramos más allá de 3 meses. Los primeros síntomas serán estos, ¿no? Que me refería como un cansancio físico, una falta de energía, pero también un cansancio más, un agotamiento mental, con la habilidad emocional, con cambios de humor, ¿no? Un poquito drásticos. A veces aumenta nuestra sensibilidad, estamos más sensibles frente a las emociones. Podemos, como, no sé, como una sensación de síntomas depresivos, pero a la vez con mucha ansiedad, porque cuando no dormimos bien acabamos aumentando también nuestra ansiedad, y es como un ciclo vicioso. Y a largo plazo, pues también, sobre todo, notar que tenemos más prevalencia pues, a sufrir pues, un sobrepeso, una obesidad, problemas cardiovasculares, hipertensión, cánceres, que también ya se ha empezado a ver que hay una relación directa entre dormir pocas horas o dormir mal, ¿no? Y tener también más prevalencia. También más tendencia a sufrir demencias, deterioros cognitivos, como por ejemplo la de Alzheimer. También ahora se está empezando a investigar y tenemos bastantes resultados con el Parkinson. Es decir, que no dormir bien, al final, como el dormir es nuestro taller de reparación, ¿no? De nuestro cuerpo, cuando no dormimos bien, todos los órganos, todos los sistemas de nuestro cuerpo y también nuestro cerebro puede verse afectado, ¿no? Y cada persona, pues va a notar que tiene pues como un punto más débil, ¿no? Y personas que a veces me comentan, pues que yo cuando no duermo bien, rápidamente me viene o dolores de cabeza o rápidamente tengo más tendencia a comer peor. Hay un estudio que es el estudio SWAN, que se ha hecho en 12.500 mujeres alrededor de la menopausia, entre 45 y 55 años, y lo que vieron es que a medida que nos íbamos acercando a la menopausia, las mujeres teníamos más probabilidad para sufrir alteración del sueño. ¿Vale? Hablábamos en perimenopausia alrededor de un 30-40%, en premenopausia, perdona, en perimenopausia entre un 40 y un 50 y ya posmenopausia entre un 40 y un 60% de las mujeres que sufren esa alteración del sueño. Como tú bien dices, la causa más frecuente pues, es esa alteración hormonal. También encontramos ese cambio, ¿no? en la distribución de la grasa corporal. Generalmente ganamos unos kilos y ya no es tanto el sobrepeso, sino es cómo se distribuye, que muchas veces se distribuye en el cuello, en la papada, ¿no? Y en el abdomen, que eso puede provocar que podamos aumentar un trastorno del sueño que es las apneas del sueño, el ronquido y esas pequeñas paradas respiratorias.
Eso también puede hacer que tengamos peor calidad de sueño. En las mujeres no solemos roncar, no tenemos ese ruido tan fuerte como los hombres, por eso decimos las mujeres respiramos fuerte, no roncamos, pero aún así sí que hacemos esas paradas respiratorias que tenemos que tener en cuenta, porque nos pueden estar también perjudicando a nivel cardiovascular, o sea que también es muy importante. Los sofocos que tenemos durante la noche, esas subidas de temperatura, sabemos que tenemos que mantener la temperatura de nuestro cuerpo baja durante la noche para poder dormir. Entonces, si nos sube la temperatura, que eso es una consecuencia de cuando nos despertamos por la mañana, entonces nuestro cerebro se despista, ¿no? Y entiende que si sube la temperatura es porque toca despertarse. También otras cargas más a nivel laboral o también a nivel emocional, ¿no? También depende mucho de cómo la persona se asimile o se tome, ¿no? Esa etapa de su vida como una pérdida, sobre todo si hablamos de mujeres en que les llega la menopausia pues muy precozmente, pues que eso también a nivel emocional les puede afectar mucho. Generalmente las quejas más comunes que yo me suelo encontrar en consulta es pues esos despertares durante la noche y sobre todo también por esos sofocos que suelen tener muchas veces más de noche que de día. Yo siempre digo que la noche se empieza a fabricar, nuestro sueño se empieza a fabricar cuando nos despertamos por la mañana. En el momento que nosotros nos despertamos por la mañana es como que ponemos nuestro contador a cero. A partir de ese momento tenemos 16, 17 horas por delante para fabricar nuestro sueño. Cómo nosotros vivimos, qué hacemos en esas 16, 17 horas va a influenciar mucho en cómo yo llegue a ese momento de final del día y cómo yo voy o a empezar a dormir o voy a mantener mi sueño por la noche. Por ejemplo, una persona que toma pues 5 o 6 cafés durante el día, ¿no? Es una conducta que hacemos durante el día que eso puede estar afectando nuestra noche. Ese ejemplo es muy fácil, todos lo entendemos. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nos pensamos que al dormir mal tiene que ver solo con algo nocturno. De ahí sí que hablábamos de algunas patologías que sí que son de causa nocturna, pero hay muchos factores, muchas causas que son diurnas, ¿no? Como por ejemplo este tan claro como es el del café. Pero de la misma manera, por ejemplo, si yo no hago ejercicio físico de forma regular, mi cuerpo no se cansa, para decirlo, para que todos nos entendamos. Si estoy sedentario o sedentaria durante el día muchas horas, cuando llegue la noche me va a costar sobre todo entrar en ese sueño profundo. Entonces, todo aquello que nosotros hacemos afecta nuestro sueño. También cómo nos tomamos nuestro día a día. Hay personas que son personas pues muy alegres, animosas, que tienen muchas ganas de hacer cosas, que inician nuevos proyectos, muy emprendedoras, y eso es muy bueno. Pero hay una parte que no lo es tanto, y es que a la vez son gente muy responsable, que se preocupan mucho por todo, que les gusta que todo salga bien, tenerlo todo muy controlado. Se preocupan, ¿no? Como te digo, muchas veces se preocupan más por los demás que por ellos mismos. Y en este exceso de preocupación, fíjate como la palabra ya lo dice, preocuparse, se ocupan antes de hora. Es como que acaban preocupándose por cosas que no han venido, ¿no? O que no han sucedido. Acaban anticipando la ansiedad. Claro, este carácter, estas personas con tendencia también muchas veces a la rumiación, a darle muchas vueltas a las cosas, a ese perfeccionismo, a esa autoexigencia, pues esa manera de tomarnos la vida muchas veces también nos afecta. Porque cuando llegamos por la noche y nuestro cerebro tiene que desconectar para que el sueño pueda salir de una forma natural, pues muchas veces ese desconectar les cuesta mucho, no pueden, el cerebro está aún con ese pensamiento o con nosotros le llamamos hiperactivación cortical. El cerebro, esas neuronas no pueden desconectar. O si están muy cansadas, pues sí, se duermen rápido, pero suele ocurrir que cuando estamos en esas fases de sueño un poquito más superficiales, el cerebro vuelve a conectarse, se despiertan, empiezan con un pensamiento de rumiación y les cuesta volver a dormir, ¿no? Y por lo tanto, no es tanto también las conductas como el ejercicio, la alimentación y hábitos que podemos hacer saludables durante el día, sino también nosotros, nuestro pensamiento, nuestra forma de gestionar las emociones, cómo nos tomamos nuestro día a día, el estilo de vida que llevamos, nuestro trabajo, etcétera.
Claro, hablamos de insomnio, pero cuando llegamos a la menopausia no nos tenemos que quedar solo con el insomnio, porque hay otras alteraciones del sueño que a veces pensamos que es insomnio, pero no lo es. Por ejemplo, las apneas, el hecho de roncar y hacer esas paradas, que son despertares durante la noche, nos puede dar muy mala calidad de sueño y mucho cansancio al día siguiente o mucha somnolencia al día siguiente, y eso es porque no llegamos a las fases profundas de sueño. Entonces hablamos de insomnio, pero no es bien un insomnio, es una apnea del sueño. O, por ejemplo, también en mujeres alrededor de la menopausia pueden darse más frecuentemente lo que llamamos el síndrome de piernas inquietas, que es como una inquietud en las piernas en el momento de acostarnos, que si no se sabe bien, no se define bien y no se diagnostica, pues puede parecer que sea un insomnio de inicio, ¿no? Como me cuesta empezar a dormir, no puedo coger el sueño y me pienso que es insomnio, pero es otra patología del sueño distinta, ¿vale? Entonces, es muy importante siempre, yo lo digo a todos mis pacientes, identificar bien cuál es la causa de ese mal dormir, porque el tratamiento después cambia mucho dependiendo de si no dormimos porque hacemos apneas o porque tenemos una alteración hormonal o porque tenemos sofocos o porque tengo síndrome de piernas inquietas o porque estoy súper nerviosa y tengo mucha ansiedad durante el día, ¿no? Como son muchas las causas por las que podemos dormir mal, es importantísimo siempre de buscar detectar cuál es esa causa de mal dormir, porque así el tratamiento va a ir muy dirigido a la causa y ahí está la clave del éxito, ¿no? de ese tratamiento. Sí, son muy importantes porque tenemos que pensar que nuestro cerebro, como cerebro primitivo, está acostumbrado a bueno, un tipo pues, de vida, ¿no? De vida más primitiva, podríamos decir. Ese reloj que nosotros tenemos en mitad del cerebro y que es el encargado de decirle a ese cerebro el momento de ir a la cama y el momento de acostarse, que es lo que llamamos el ritmo circadiano, se rige básicamente por aquellos parámetros pues más primitivos, como es la luz del sol, la luz natural. Esa luz natural rige ese reloj central y le está diciendo en cada momento cuándo es de día y cuándo es de noche. De día con la luz está muy activo y de noche pues con oscuridad es cuando empieza a relajarse. Por lo tanto, el tener luz natural es un buen indicador, ¿no? Un buen sincronizador de ese reloj. Por lo tanto, estar muchas horas al aire libre con luz natural ayuda muchísimo. Hacer el ejercicio, como te decía, no es tanto estar 2 horas en el gimnasio machacándote y luego estar 16 horas en una silla, sino ir haciendo como un ejercicio diario de forma regular, pues subir y bajar escaleras, ir a trabajar andando, salir a pasear más al aire libre, cargar la bolsa de la compra, ¿no? Es decir, hacer un ejercicio físico continuado durante el día. También es muy importante, ya te he dicho además que se relaciona directamente con el sueño profundo. La alimentación también es otra de los factores que también intervienen mucho, tener una alimentación equilibrada y sobre todo rica en triptófano, que son aquellos alimentos que ayudan a segregar, a sintetizar la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a iniciar y mantener el sueño por la noche. Todos aquellos alimentos con triptófano, con magnesio. Yo siempre digo que si seguimos esa dieta mediterránea, nos ayuda muchísimo a tener pues todas esas carencias nutritivas pues bien colmadas, ¿no? O tener, pues no tener carencias. Y ayuda sobre todo a dormir bien por la noche, no cenar muy tarde y no cenar pues, alimentos muy pesados. También evitar estimulantes como el café, que hablábamos antes, o el azúcar, los azúcares, que tampoco no nos ayudan a dormir. Evitar los dispositivos electrónicos, por lo que decíamos de salud natural. Sabemos que la luz azul antes de dormir no ayuda. Y después tener una vida pues, con poco estrés, ¿no? Con una vida bueno, que sepamos gestionar bien todo aquello que podemos hacer durante el día, asumir aquellas cosas que nos toca vivir, que muchas veces no son muy agradables, y sobre todo adquirir esos recursos propios para saberlo gestionar, ¿no? Cómo gestionar mejor todo aquello que bueno, pues a veces aparecen en nuestra vida y no podemos evitar, ¿no?
El alcohol es una sustancia que en un primer momento es relajante y que por lo tanto puede ayudarnos a dormir, puede acortar ese tiempo que tardamos en dormirnos, pero después la sensación que tenemos, y se ha demostrado, es que la calidad de sueño es muy mala. Tenemos muchos microdespertares durante la noche, nos hace salir mucho de ese sueño profundo y además tenemos como muchos sueños, como sueños o pesadillas recurrentes, ¿no? Personas que me dicen, ostras, Nuria, yo es que sueño mucho por la noche, eso quiere decir que se va despertando mucho en esa fase de sueño REM y muchas veces cuando preguntamos es pues porque suelen cenar con la copita de vino, ¿no? O en verano, pues aquello que llegas a casa de trabajar con el calor, tomas una cervecita, pues eso hacerlo en las últimas horas del día, pues puede afectar sobre todo a la calidad de sueño. La cafeína nos juega también un poquito esa rueda, ¿no? Ese ciclo vicioso, porque muchas veces tomamos café porque no hemos descansado bien y queremos mantenernos más activos, pero precisamente ese consumo de café también puede hacer que cuando lleguemos por la noche nuestro sueño no sea suficientemente reparador. Entonces, yo siempre digo a las personas que les gusta el café por tomar café, pues que limiten el uso a primera hora de la mañana o como muy tarde, pues a mediodía, ¿no? Porque ya se ha visto que mínimo necesitamos 6 horas, que pasen 6 horas desde esa última toma de café hasta el momento de acostarse. Pero también los últimos estudios demuestran que si hemos tomado, por ejemplo, 100 mililitros de café, necesitamos ya casi 9 horas antes de acostarnos. Y si hemos tomado 200, y eso quiere decir pues 2 o 3 tazas, ya esos 200, si son altos, si son largos, ya estamos hablando casi de unas 12 horas de sueño que tendríamos que evitar. ¿Vale? Eso dependiendo también de la cantidad, pues alejarlo más de la hora de dormirnos. Yo siempre digo que si es una cuestión de sueño, de que lo estamos tomando por sueño, porque hay gente que llega a consulta y me dice, Nuria, es que a mí el café no me gusta, pero lo hago para mantenerme activo. Entonces, que prueben otros alimentos, como por ejemplo el cacao, el cacao así más puro, que también es excitante, a la vez lleva triptófano, pues podría ser un sustituto. El cacao tampoco se recomienda tarde, tomarlo tarde, a primera hora de la mañana como estimulante, y ver si así también descansan mejor, y si descansan mejor por la noche, quizás al día siguiente ya no van necesitando tanto este estímulo al día, ¿no? Por la mañana para mantenerte más en alerta. Con la pareja, pues directamente afecta en dos cosas muy importantes. Primera, que cuando no dormimos bien, nuestra libido también disminuye. Estamos más cansados, más fatigados y sobre todo porque aumenta el estrés. Y sabemos que con estrés, pues todo lo que no es necesario para nuestra supervivencia, ¿no? Y para ese ataque o huida, pues se inhibe. Una de ellas, pues es el deseo sexual. Cuando no dormimos bien, pues nuestra parte sexual de la libido pues está muy baja. Además, nos cuesta más llegar al orgasmo. Incluso en parejas que están buscando niños, ¿no? Pues hay más dificultad también para quedarse embarazados. Eso es como primer factor importante y eso hay que hablarlo con la pareja, ¿no? Porque a veces tenemos la sensación de que es que no queremos estar con ellos, ¿no? Y no es por eso, sino es porque realmente hay un problema de insomnio detrás y tiene una de estas consecuencias. El otro factor también con la pareja importante es el momento de ir a la cama, ¿no? Porque estamos compartiendo cama con una persona cuando una de las dos personas de la pareja no está durmiendo bien. Allí también pueden surgir muchos conflictos, sobre todo pues porque la persona cuando se despierta pues tampoco quiere moverse mucho para no despertar al otro. Entonces, si hay una de las personas que duerme mal, está pasando por una situación a lo mejor pues de insomnio, pues yo siempre digo que durante la noche pueden separarse, dormir en habitaciones separadas, ¿no? Para que al menos la persona que duerme bien o incluso la otra, ¿no? Que ya no tiene tanta preocupación por si se despierta mi pareja, sino, pues bueno, en ese momento duerman en camas separadas. Que el primer momento de ir a la cama la pueden hacer conjunta, para tener ese momento de intimidad como pareja, pero una vez han acabado ya la relación, pues cada uno después puede ir a su habitación, porque eso tampoco, a veces cuando hablamos de dormir en habitaciones separadas, parece que eso también aún tiene que afectar más, sobre todo al área sexual, cuando no tiene por qué ser así, ¿no? Porque pueden ir los dos juntos,
Yo le llamo a tener ese momento achuchón y después cuando ya se ha acabado, pues cada uno, el que quiere ir a dormir y a lo mejor incluso el otro, si tienen horarios de ir a la cama distintos, pues se levanta de la cama porque aún a lo mejor no es el momento de acostarse. A nivel de familia, pues también, porque nuestro estado de ánimo se ve muy afectado, nos volvemos más irritables y sobre todo lo que pasa también con el insomnio cuando no dormimos bien es que tenemos tendencia a alejarnos de la gente, ¿no? A no relacionarnos tanto con los demás, somos un poquito más intolerables hacia el otro punto de vista y por eso ya muchas veces para evitar incluso el conflicto lo que acabamos haciendo es separarnos, ¿eh? Intentamos buscar excusas pues, para no comer incluso a la misma hora que nuestros familiares o hacer ciertos hábitos en conjunto, porque nosotros ya no nos encontramos bien, estamos más un poco ansiosos, pero también como decaídos, apáticos, ¿no? Es una situación con altibajos emocionales, ¿eh? No es solo ansiedad, ansiedad, sino que también hay momentos de decaimiento. Por lo tanto, se puede ver muy afectada la relación y eso hace que aún se preocupen más, ¿no? Porque todo eso, claro, no somos robots, somos personas y todas estas circunstancias aún nos están afectando más, sobre todo en este tipo de personas que muchas veces se suelen sentir después culpables, ¿no? De no tener una buena relación o no poder dar más con la familia o con la pareja, pues eso aún les genera más malestar. Y claro, si ya hemos dicho que una de las preocupaciones es no saber gestionar, ¿no? Todas estas emociones, pues si encima tenemos más malestar por todo esto, aún hace que durmamos peor, ¿no? Y eso hay que entenderlo bien, porque cuando se explica y se entiende, también ya ayudamos a que no tengan esta ansiedad tan elevada, ¿no? O esa culpabilidad o que ya al entenderlo pues puedan quedarse más tranquilas porque saben que hay una causa también detrás. El insomnio a largo plazo es como, yo digo, como unas goteras en casa, ¿no? Son aquellas goteras que a lo mejor tú no ves, pero que se van filtrando por toda la casa y que van corriendo por aquellos espacios, ¿no? No visibles, pero que llega un momento que cuando encuentran una salida, pues entonces ahí sale todo el chorro de agua, ¿no? Y con el insomnio en nuestro cuerpo puede ocurrir lo mismo, porque nuestro cuerpo, sobre todo nuestro cerebro, aguanta mucho, somos una máquina muy perfecta, pero llega un momento, y sobre todo cuando hablamos de privación de sueño, que privación de sueño es dormir menos de 6 horas diarias, ¿eh? No estamos hablando de dormir menos de 4, sino menos de 6, que empieza a ser bastante habitual. Pues lo que se ha visto es que se llega a duplicar, incluso a triplicar la probabilidad de sufrir todas estas consecuencias que te decía, como la primera es ese sobrepeso o una obesidad, pero también la hipertensión arterial y problemas cardiovasculares, más probabilidad de sufrir ictus, paradas cardíacas. También a nivel del sistema reproductivo, ya lo hemos dicho, alteraciones hormonales, eh, degeneración cognitiva, ¿no? Patología de Alzheimer. Sobre todo el Alzheimer se ha relacionado mucho con personas que no duermen suficientes horas, es decir, que no llegan a esa fase de sueño REM, que es donde se produce la limpieza del cerebro. Cuando no se hace esta fase, el cerebro no se limpia bien y quedan las toxinas dentro y ahí podemos empezar a notar como pérdidas de memoria, falta de concentración, que a la larga eso acaba siendo una demencia de Alzheimer. No es que las personas que duerman mal tengan que sufrir Alzheimer, pero si ya tienen una predisposición genética para sufrirla, tienen mucha más probabilidad cuando no se duerme bien. Hablábamos también de cáncer, hablábamos de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o incluso el burnout, ese estar quemado, sobre todo en el trabajo, en la vida en general, ¿no? Ese agotamiento físico y mental, que los estudios demuestran que el no dormir bien, dormir menos de 6 horas, es el factor de riesgo principal para acabar sufriendo este burnout. Y una de las consecuencias también a largo plazo, que a lo mejor no lo valoramos muchas veces porque no se ha estudiado tanto, ¿no? Como una consecuencia tan a largo plazo, pero sí que es muy importante tener en cuenta es esa somnolencia, esa dificultad para mantener la alerta durante el día, que eso nos puede provocar sobre todo accidentes, accidentes laborales graves o accidentes de tráfico.
Se sabe que la mayoría, un 30% de los accidentes con víctimas que ocurren en nuestro país, la mayoría, ese 30%, es por fatiga o falta de sueño. ¿Vale? O sea que muchos de estos también estamos hablando de que el sueño, no dormir bien, puede causar una muerte directa. Sí, así como las otras enfermedades es una muerte más lenta, estos accidentes es una muerte más rápida. Al final, dormir bien nos da la vida, y dormir mal nos la quita, ¿no? Y siempre hay una frase que a mí me gusta mucho y es que cuanto más corto sea tu sueño, más corta va a ser tu vida, porque demuestra mucho la importancia que tiene el dormir bien para vivir y vivir de una forma saludable y un envejecimiento saludable. Yo siempre digo que cuando ya hay una afectación diurna, es decir, que cuando ya ese mal dormir nos está afectando en nuestro día a día en cualquiera de estas facetas, ¿no? A nivel laboral, a nivel emocional, a nivel incluso de relación con los demás, nosotros vemos una preocupación, empezamos a generar una preocupación por nuestro sueño. Cuanto antes se acuda a un profesional, mucho mejor, porque antes podremos mejorar el problema, porque todo ese sueño que se pierde es un sueño que no se recupera. ¿Vale? Entonces, nos es mucho más fácil a los especialistas coger el problema cuanto antes, porque así también podemos dar unas respuestas más rápidas. ¿Qué nos ocurre? Que muchas veces los pacientes que empiezan a dormir mal acaban yendo a especialistas, ¿no? O acaban automedicándose y cuando llegan a consulta ya tenemos doble problema, el problema del sueño y la medicación, ¿no? Muchas veces que acabamos generando, pues acaban generando una dependencia. Entonces tenemos que mejorar el sueño y retirar esa medicación. Pero bueno, que al final, a la larga, yo lo que siempre quiero transmitir es que haga el tiempo que haga, que están durmiendo mal, que siempre hay una solución, siempre podemos ayudarles, ¿eh? Hay muchos especialistas, pero eso sí, tiene que ser especialista en sueño y que siempre el tratamiento de elección prioritario, el primario, el primero, tendría que ser la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que esa es la que ha demostrado más efectividad, sobre todo a largo plazo, antes que los fármacos. Muchas veces incluso la podemos hacer combinada, pero lo que se ha visto es que cuando se trabaja primero la terapia cognitivo-conductual, pues se mantiene mucho mejor el sueño más a largo plazo.